Hemos llegado al día viernes, al final de esta semana y de un estudio muy interesante que nos ha llevado incluso a recorrer un poco la historia, esa historia que definitivamente tiene lugar a la hora de evaluar nuestras creencias, porque si no sabemos de dónde vienen nuestras creencias, podemos ser engañados y el enemigo ha logrado introducir engaños, que es el tema de toda la lección, los engaños finales de Satanás, para que nosotros perdamos la vida eterna. Es así de fuerte esto, está en juego la vida eterna. Hoy vamos a hacer algo diferente, pastor, porque, bueno, un poco vamos a hacer un breve resumen, pero más bien vamos a introducir con este resumen un estudio que nos ayude a aclarar un punto que es importante debido a las lecciones que hemos tenido desde hace 3 semanas ya. Todas estas lecciones nos han llevado a este punto y usted va a descubrir qué es. Así que quédese con nosotros, vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra y gracias te damos porque hemos estudiado durante varias semanas cómo el enemigo intenta engañar a la humanidad de diversas formas y te pedimos sabiduría para tener claridad, para tener firmeza en tu palabra, pues tu palabra es la base de nuestra fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En esta semana, pastor, hemos recordado un tema que se ha venido estudiando durante estos días, porque casi que desde hace 3 semanas hemos estado hablando sobre el sábado, sobre los engaños del enemigo, sobre la inmortalidad del alma, y luego hemos vuelto a tocar esta semana específicamente la temática de volver a la adoración a Dios en el momento en que Dios lo pide. Pero no podemos negar, Pastor Denis Perla, que vivimos en un mundo, el siglo XXI, en el que el cristianismo, que ha crecido mucho, como otras religiones mundiales, pero el cristianismo en general, como una gran religión mundial, en la que la mayoría de cristianos no guardan el sábado, como lo dice la Biblia, sino que guardan el domingo. Y muchos argumentan que es porque hay razones teológicas para hacer el cambio del sábado al domingo, y entonces tradicionalmente muchas veces hemos querido enseñar nosotros, uso esa palabra adrede tradicionalmente, pero tiene un sentido y lo vamos a descubrir, hemos querido enseñarles a las personas que el sábado tiene una vigencia que va más allá de lo que usualmente nos dicen, que es que hasta Jesús, ya después de ahí ya no se guarda el sábado. Y quiero que vayamos a este texto, pastor, Isaías 66, 23. Y tal vez algún amigo pueda decir, sí, claro, siempre recurren a ese texto, porque es la única manera en que tienen para probar el sábado. No, la Biblia habla mucho sobre el sábado, pero quiero ir a este texto por la pregunta que quiero hacer al pastor. Este texto en Isaías 66, verso 23, dice así: y de mes en mes, y de sábado en sábado, o en algunas versiones dirá de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Este texto nosotros decimos es un texto que nos habla del futuro, pero podríamos realmente y sinceramente, pastor, usando la Biblia, solo la Biblia, usar este texto para mostrar que Dios también pide a nuestra era cristiana la observancia del sábado, y no solamente en nuestra era cristiana, sino que además en la tierra nueva o en el futuro se va a seguir guardando el sábado. Absolutamente. Yo quiero compartir con ustedes en esta oportunidad que ha sido siempre el plan de Dios que el día sábado sea guardado por su pueblo en la era cristiana y también por la eternidad. Amén. Y entonces, ahora que nosotros encontramos este pasaje maravilloso que usted leyó, porque vamos a descubrir que es un pasaje maravilloso, este pasaje de Isaías, capítulo 66 y versículo 23, está dentro del contexto, tenemos que ir al contexto más amplio, y los últimos 2 capítulos de Isaías, el capítulo 65 y el capítulo 66, ahí nos hablan acerca de ese anhelo que Dios ha tenido siempre de volver a restaurar la tierra. Amén. A su belleza edénica. Eso es algo que Dios siempre ha tenido en su corazón, y después de la entrada del pecado,
nosotros sabemos que toda la creación se arruinó, se contaminó, se mancilló, pero Dios siempre ha querido que sus hijos otra vez puedan vivir en un lugar edénico como el que Él hizo al principio de la historia de este mundo. ¿Dónde encontramos nosotros la creación original de Dios? Bueno, en Génesis. Génesis, sí. En los primeros 2 capítulos de Génesis nosotros encontramos la creación de Dios y allí comenzó todo. Y luego, después del libro de Génesis, capítulo 1 y 2, el siguiente lugar donde se expresa claramente el deseo de Dios de volver a esa creación es aquí en Isaías capítulo 65 y 66. Wow. Entonces, es muy importante que entendamos eso, porque tenemos Génesis 1 y 2 que habla de la creación, luego tenemos, pasamos por todos los libros ahí del Antiguo Testamento hasta llegar a Isaías, y en los capítulos 65 y 66, allí Dios nos anuncia que va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Muy bien. Así que este texto es muy importante, y este anuncio Dios lo hace con términos aquí en Isaías 65, los capítulos 65 y 66, que son paralelos o similares a los que aparecen en el libro de Génesis en el capítulo 1 y el capítulo número 2. Y podríamos ver un ejemplo de esos paralelos, pastor, porque así también quienes nos escuchan y quienes nos ven pueden decir, bueno, sí, realmente se están hablando el mismo lenguaje. Muy bien, correcto. Vamos a compartir con ustedes entonces en este momento esos paralelismos que hay entre Génesis 1 y 2 y los capítulos 65 y 66 de Isaías, porque recordemos, antes de comenzar a compartir estos paralelismos o estas similitudes, recordemos, Génesis 1 y 2 nos habla de la creación original, la creación perfecta. Luego, en Isaías 65 y 66 tenemos el anuncio de Dios de crear nuevamente cielos nuevos y tierra nueva, basado en lo que Él había hecho, usando los términos de lo que había sucedido en la primera creación. Amén. Incluso para beneficio de ustedes, de aquellos que van, de hecho, si están escuchando la radio, sepan esto, para beneficio, para facilitar el estudio de esto, en el video que subimos en Facebook y YouTube, vamos a poner una imagen, y así que usted puede detener el video y estudiar la imagen por usted mismo, o hacer una captura de pantalla, claro, o un screenshot, como usted quiera llamarle o lo entienda mejor, y de esa manera va a poder tener el estudio. Así que comencemos, vamos a ver qué dice, qué términos se usan en Génesis capítulo 1 y 2 y qué términos se usan en Isaías 65 y 66 que nos hablan acerca de estos cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, pastor, comenzando con Génesis, voy a ir a Génesis yo, y muy bien. Por ejemplo, si vamos a Génesis 1:26, y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego el verso 28 dice: y los bendijo Dios y dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. ¿Cómo se encuentra este paralelismo allá en Isaías? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la descripción, como usted acaba de leer muy bien, donde Dios le dijo a la humanidad: tengan potestad sobre la tierra, sométanla, labren, cuiden, que eso está en Génesis 2:15. Claro. Ahora, cuando venimos a Isaías capítulo 65 y versículo 21, aquí nosotros encontramos esta descripción que dice: edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. Entonces, estamos viendo que lo mismo que Dios tenía diseñado para la humanidad al principio, Dios ahora aquí lo está volviendo a declarar también en el futuro
donde Él hará cielos nuevos y tierra nueva. Y luego leo en el verso 30 de Génesis 1, y toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Es decir, no eran carnívoros en ese entonces. Correcto. Y cuando vamos a la descripción paralela, retomando ese concepto del Génesis, en Isaías capítulo 65, encontramos en el versículo número 25 que dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey. Sí. Notemos que está tomando de la misma imagen que se usa en Génesis. Isaías también está tomando para hablarnos de cuál será la nueva condición de los animales en la tierra nueva. Y ahora un texto que lo vemos anclado en la creación, por eso siempre que hablamos del sábado, hablamos de Génesis, porque es un recordatorio de la creación, y dicen los versos 2 y 3, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muy bien, ese texto está hablando del sábado. Sí. Y en Isaías 66, ya lo leímos al principio, el versículo 23, nos habla también acerca del día sábado. Así que en esta comparación entre los capítulos 1 y 2 de Génesis e Isaías, capítulos 65 y 66, nosotros encontramos imágenes similares, condiciones similares, porque Isaías entonces nos habla de la promesa de Dios, de un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, quiero decirles algo, hay muchos que dicen, pastor, esto es una promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel. Eso le iba a preguntar, sí. Cuando ellos regresaran del exilio. Uh-huh. Y algunos hablan de esto. Ahora quiero decirles algo, que eso es verdad porque Dios quería que su pueblo cuando regresara se arrepintiera y viviera en una nueva relación con Él. Lastimosamente el pueblo de Israel no lo hizo. No lo hizo. Y estas promesas aparentemente quedaron en el aire, pero Dios cumplirá su promesa en el Israel espiritual cuando Él vuelva a crear cielos nuevos y tierras nuevas. Así que podemos estar seguros que el plan de Dios es llevar nuestro mundo a una nueva creación. Pero entonces, ¿cómo podemos, nos dice, ¿no? El plan de Dios es llevar este mundo a nueva creación? Creo que todos aceptamos esa idea, al menos todos los que somos cristianos aceptamos esa idea, pero ¿cómo podemos saber que en esa nueva creación, en el futuro, realmente todavía está inmerso el tema del sábado que se ve en Isaías 66? Muy bien. Cuando nosotros hacemos la comparación, estamos notando Génesis 1 y 2, está claramente lo que hemos mencionado. La humanidad va a tener sus condiciones de vida, van a señorear, ya no va a haber peligro para la humanidad, la condición de los animales va a ser diferente y estará el sábado. Lo mismo nos dice Isaías, el capítulo 66 y el versículo 23, pero y capítulo 65 también habla de las condiciones de una nueva tierra. Pero, ¿sabe que hay algo bien interesante? Luego, cuando vamos al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, las descripciones que el apóstol Juan hace de los cielos nuevos y de la tierra nueva, están basadas en las descripciones de Isaías, capítulo 65 y capítulo 66. Entonces, notemos el siguiente patrón. Génesis 1 y 2 es la creación original. Amén. Isaías 65 y 66 en el Nuevo Testamento nos hacen el primer anuncio de Dios después de lo que está en Génesis, de que Él va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Y ahora al final de la historia de este mundo, Dios hace el anuncio nuevamente de crear cielos nuevos y tierra nueva, y la descripción de ello está basado en los capítulos 65 y 66 de Isaías. Nuevamente vamos a ver los paralelismos que hay. Muy bien. Para nuestros amigos que tienen acceso a las redes sociales de nuestra radio. Ustedes pueden observar el cuadro que se va a colocar donde están estas
estas comparaciones, y de esa manera usted puede estudiarlo y tenerlo para futuros estudios, o usted pueda compartirlo también con otros. Claro que sí, para su consideración. Bueno, voy a comenzar yo en Isaías 65 y usted nos ayuda con lo que nos dice el libro de Apocalipsis sobre el futuro. Todos comprendemos que el libro de Apocalipsis habla del futuro, definitivamente. ¿Cómo era la intención de Isaías 65 y 66? Pero, por ejemplo, pastor, veo aquí en Isaías 65 el verso 17, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. De verdad que casi que uno ya escucha las palabras. Ya resuena lo que dice Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Noten esa frase, las primeras cosas pasaron. Y el texto que usted leyó decía, de lo pasado no habrá memoria. Ahora veamos el verso 19. Dice aquí, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Bueno, Apocalipsis 21 y versículos 3 y 4 nos dicen que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que tanto Isaías como el apóstol Juan están diciendo lo mismo. Luego vemos que siempre en el verso 18 y 19 de Isaías 65, eso no lo voy a leer textualmente, pero se menciona a Jerusalén. Se menciona a Jerusalén en el capítulo 66, versos 10 y, déjeme ver, versos 10 y 13. Correcto. También se menciona a Jerusalén, que ahí menciona, alegraos con Jerusalén, y luego habla de, y en Jerusalén tomaréis consuelo, y en el verso 20 habla de nuevo sobre Jerusalén, y dice, y traerán todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén. ¿Por qué es importante la mención constante de Jerusalén? Bueno, porque cuando vamos a Apocalipsis, capítulo número 21, es evidente y es claro, todos hemos leído este texto, donde se menciona, yo Juan vi la santa ciudad, el capítulo 21, versículo 2, la nueva Jerusalén. Y luego el versículo 10 dice, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén. Entonces, Isaías y Juan hablan de la Jerusalén. En el caso del apóstol Juan ya menciona la nueva Jerusalén, porque sabemos que será ya después de la salida del pecado en esta tierra. Ya la consumación, ya el movimiento final de Dios para la humanidad. Luego encuentro aquí en Isaías 66, 18 lo siguiente, dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y en el verso 23 habla que de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, o sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Es de alcance universal. Correcto. Y cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 21, por ejemplo, los versículos 24, dice, y el 26, las naciones que hayan sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria, su honor a ella. Y el versículo 26, llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones. Tanto Isaías como Juan describen a todas las naciones, describen a todos los seres humanos adorando delante de Dios en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Y hay una descripción también que nos habla acerca de un árbol y un río. Muy bien, pero ahora lo tenemos acá, dice, en el caso de Isaías nos dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ese es el verso 23 de Isaías 66. Es un ciclo de adoración lo que se ve ahí. Es correcto. ¿Cómo se refiere esto a esto, Juan?
cuando usted menciona sobre lo de la descripción que hay. Muy bien, el apóstol Juan habla en capítulo 22 y versículos 1 y 2, habla acerca de el árbol de la vida dando su fruto cada mes. Cada mes. De hecho, después voy a explicar el uso de la palabra mes aquí en Apocalipsis y el uso de la palabra mes allá en Isaías, el capítulo 66. Muy bien, ahora Isaías 65:14 es un texto bastante fuerte, pero dice aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Y hasta el verso 16 dice, y dejaréis vuestros nombres para maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará y a sus siervos llamará por otro nombre. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Habla de un juicio final este texto, pastor. Es correcto, hay una destrucción de los impíos, y en el capítulo 21 de Apocalipsis y el versículo 8 nosotros encontramos que Dios destruye a los impíos con fuego. Así que tanto los impíos que son mencionados en Apocalipsis y en Isaías son destruidos con fuego. Y ahora el verso 24 de Isaías 66 dice que saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Y este texto habla de una situación bastante, digamos, horrorosa, si uno ve cadáveres, pero ¿a qué se está refiriendo el profeta, considerando que está hablando de una destrucción? Bueno, lo que el profeta está diciendo es que el pecado no va a estar más en el cielo, cuando en el cielo nuevo y la tierra nueva. Y es lo mismo que hace Apocalipsis capítulo 22, los versículos 14 y 15, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, pero los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Ambos textos nos dicen que los impíos estarán fuera, y la descripción de Isaías lo hace claro, y también Apocalipsis, si vamos incluso más atrás, hasta el capítulo 20, encontramos que va a ser que ellos serán destruidos totalmente. Había un paralelismo más, que ese lo encontramos en Isaías capítulo 65, versículo 22, y capítulo 66 y versículo 12. Vamos a ver ese paralelismo también. 65:22. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Y 66:12. 66:12 dice así, porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Muy bien, encontramos la mención de la palabra árbol y de la palabra río. Sí. Y cuando vamos a Apocalipsis 22, ahí nosotros encontramos claramente en los versículos 1 y 2 el río limpio, Sí. Y también encontramos el árbol de la vida. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Claramente, la descripción que el apóstol Juan hace de los cielos y la nueva tierra toma prestado del lenguaje que Isaías usa para describir también los cielos nuevos y la tierra nueva. Y recordemos que Isaías 65 y 66 toma de Génesis capítulo 1 y capítulo 2. De esa manera nosotros tenemos, y de paso quiero mencionarles esto, que los únicos lugares en la Biblia donde se mencionan los términos cielos nuevos y tierra nueva solo es en Isaías 65 y 66, que son los capítulos que hemos leído, y Apocalipsis capítulo 21 y versículo 1, y hay alguien más que lo toma y lo menciona, y me gustaría que vayamos a ese texto porque nos va a servir mucho. Es el apóstol Pedro. Muy bien. La segunda carta de Pedro, capítulo 3 y el versículo número 13.
Vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, ¿verdad? Y versículo 13. Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Muy bien. Noten esto. Pedro dice, esperamos ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva. Pero dice él, según sus promesas. Ahora, ¿dónde está esa promesa de cielo nuevo y tierra nueva? Isaías. Solo se encuentra en Isaías, no está en el libro de Salmos, no está en Nehemías, no está en Deuteronomio, solo está en Isaías. Así que definitivamente, hermano Gerson, todo esto y queridos amigos, todo esto nos lleva a la conclusión que Isaías capítulo 65 y 66 son realmente una descripción que va más allá de la restauración del pueblo de Dios después del exilio y que va hasta el final, hasta la consumación de todas las cosas. Y siendo que Isaías 65 y 66, específicamente en el 66, capítulo 66, menciona acerca de adorar a Dios de sábado en sábado, eso nos está diciendo que en la tierra nueva y los cielos, en los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios hará al final de la historia de este mundo, quiere decir que el día sábado también será un día donde nosotros adoraremos delante de nuestro Dios. Y finalmente, pastor, entonces esto debe entenderse como algo universal, es decir, Isaías 66 lo leíamos y aunque parezca circular el argumento, muchos piensan, pero es que eso era para judíos, era por el exilio. Pero sí leímos ahí que vendrían de todas las naciones, vendrían de toda carne. ¿Eso hace referencia a la universalidad del cumplimiento de este pasaje finalmente, pastor? Totalmente, porque la expresión toda carne en el Antiguo Testamento es una expresión que se refiere a toda la humanidad y por ejemplo lo podemos ver en los capítulos 1 hasta el 11 del libro de Génesis, porque había profecías que solo restringían su cumplimiento al tiempo de Israel. Voy a poner un ejemplo de eso, no nos vamos a poder extender, pero claro. Aunque ya nos extendimos un poco, pero Zacarías capítulo 14 es una de esas profecías que se menciona solo a Israel adorando y a otras naciones siendo castigadas. Allí podemos decir que estaba su cumplimiento, era certero para el Israel literal. Pero cuando venimos a Isaías capítulo 65 y 66, vemos una universalidad y usa esa expresión toda carne, donde incluso nosotros podemos notar allí en el capítulo 66, los versículos 18 al 22, que habla hasta de los gentiles llegando a ser sacerdotes en esa restauración. Y en esa restauración. Bueno, el tiempo es avanzado, pero tal vez alguno tenga alguna duda con el texto que dice, pero el texto de Isaías dice de luna nueva y algunos incluso hacen el argumento, y en la tierra nueva no hay luna, y no sé, pero ¿qué podemos decir sobre a qué se refiere eso? Para no entrar tanto en la especulación, pero... Sí, la palabra que allí en hebreo, en Isaías capítulo 66, versículo 23, se usa y que ha sido traducido en algunas versiones como luna nueva. Los mejores estudiosos encuentran que la mejor manera de traducir esa palabra es mes. Por eso es que encontramos en nuestra Biblia ya que han usado las mejores traducciones que dice de mes en mes. Elimina de luna nueva en luna nueva, sino que habla acerca de mes. Y hay un dato bien curioso, que en Apocalipsis, donde habla acerca del fruto que da cada mes el árbol de la vida, esa palabra que en griego, en el Apocalipsis, aquí tengo que recurrir a esto porque no hay otra manera de verlo o entenderlo mejor, es la palabra griega que se usa allí en Apocalipsis, donde capítulo 22, donde se habla de este árbol de la vida que da su fruto cada mes. Es la misma palabra que cuando se tradujo en la Septuaginta el Antiguo Testamento al griego, que originalmente estaba en hebreo, pero hubo una traducción griega del Antiguo Testamento,
Y en esa traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra para mes en Isaías 65, 23 es la misma palabrita griega que usa también Juan, es decir, en Apocalipsis, el capítulo 22. Es decir, Juan estaba pensando en ese texto. Bueno, amigos, es maravilloso esta enseñanza que hemos tenido, y tal vez algo que yo quiero decirles es que el apóstol, tanto el apóstol Juan, pero más bien el profeta Isaías usa un lenguaje humano, claro, usa un lenguaje de cosas que conocemos, que en este caso era la restauración del pueblo de Israel, para describir cosas que no conocemos, que en este caso es la nueva creación que Dios hará al final de todos los tiempos. Y hay algo más que me gustaría dejar aquí, y es que en Apocalipsis encontramos que Dios hará su morada en medio de los seres humanos. Amén. Y esto es maravilloso, porque eso significa, eso es maravilloso, porque eso significa que así como Dios es eterno, y ya que Génesis 1 y 2, Isaías 65 y 66 nos mencionan acerca de la nueva creación y el sábado, quiere decir que en esta descripción de Apocalipsis capítulo 21 y 22, definitivamente el sábado será una parte importante de la adoración en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Amén. Lo cual quedaría bien reflejado en el carácter de Dios, que Él dice, yo no cambio. Él no cambia para nada. Mi querido hermano, mi querida hermana, queremos que usted luego siga reflexionando en esto. Dios nos ha dado la luz de su palabra, medite en ella, y si este próximo sábado, querido amigo, querida amiga, usted hoy recibe el llamado de visitarnos en una de nuestras iglesias, busque una, habrá una cerca, estamos seguros que sí. Acérquese a una de nuestras iglesias, que Dios lo está esperando con los brazos abiertos. Quisiéramos, pastor, que ore por nosotros para que luego de meditar en la palabra y comprender un poco más de este tema, podamos tomar la decisión de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y tus promesas que son seguras. Gracias porque tú eres un Dios que no cambia. Tú dices, yo Jehová no cambio. Y gracias porque siempre has querido tener comunión con el ser humano, de tal manera que después del pecado lo lograste al hacerte hombre, al enviar a Jesucristo a esta tierra para mostrarnos quién eres tú. Amén. Y también lo vas a hacer una vez más cuando pongas tu morada en esta tierra para siempre. Gracias, Señor, porque el sábado siempre será monumento de tu amor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.